Hola a todos, bienvenidos un día más a vuestra casa. Ya tengo mis papeles todos encima de la cama. No veas qué coñazo tener que andar rebuscando en todos sitios, que cuando crees que ya se ha acabado te salen más. Y más y más y más y nunca dejan de salir papeles de rincones. Tengo estos sandalias aquí. Esto viene al caso de lo que os decía ayer con la ropa. Mirad bien todos los rincones, porque yo ahora estas sandalias tengo que deshacerme de ellas. A ver, me desharía de ellas igualmente, pero precisamente por eso, porque si ayer no me acordé de que existían y de que las tenía por casa, es porque tanta felicidad no me producen. Así que estas van a la bolsa de donar. Ahí tengo los papeles y ahora mismo os explico. Papeles. ¿Qué nos dice María Kondo de los papeles? Primera y única premisa, tíralos todos. Y ahora estaréis diciendo, pero ¿cómo voy a tirar todos los papeles? Tengo papeles que son importantes. Vale, sí. Tienes que tirar todos los papeles excepto cosas que tengas pendientes. Pues ahora mismo lo que se me ocurre son facturas que tengas pendientes de pagar, ¿vale? Que haya que ir a pagar al banco o a un sitio determinado y esas que tengas pendientes de pagar, o pues otras cosas pendientes que se te puedan ocurrir que sean en papel. Esas, para ellas, debes de tener una bandeja o un cartafol o pues lo que te dé la gana, pero algo específico para esas cosas, y ponerte una fecha para hacerlo, ¿vale? Siguiente cosa, garantías. Garantías que aún no hayan caducado, ¿vale? Porque una garantía caducada, ¿para qué te sirve? No te sirve para nada, te sirve para saber que tu teléfono hace un año que ya no está en garantía y que si se te estropea te vas a solucionar algo. No, pues si no está en fecha, la tiras. Las que están en fecha, guárdalas todas juntas. Los archivos tipo acordeón como este parecen muy prácticos porque tienen separadores y entonces dices tú, ¡ah, qué práctico! Mira, no, porque lo único que hace, di tú que aquí tienes las garantías, que es de lo que estábamos hablando, ¿vale? Lo único que hacen es que no las veas todas de una vez. Cuando necesitas ir a buscar una garantía, en cuanto la encuentras no ves el resto. Entonces, si en vez de eso las tienes todas en una carpetilla de plástico como esta, o en una funda plástica sin más, pues ya es suficiente. Las tienes todas juntas, cuando necesitas una abres, le echas un vistazo a todas y así de paso vas comprobando las que siguen vigentes y las que no, y vas haciendo limpieza. Manuales. Tenemos tendencia de guardar los manuales de las cosas, pero sinceramente, ¿quién los ha usado? Yo personalmente no. Yo soy de probar, o si no, soy de buscar en Google. Yo voy a Google y cómo hacer, pues yo qué sé. La impresora, por ejemplo, no era capaz de conectarla vía wifi. ¿Cómo conectar este modelo de impresora vía wifi? Y tengo las instrucciones ahí, pero ¿para qué? Si está todo en internet. Entonces, a no ser pues, que sean de algo que sí realmente lo uses, pues yo que sé, gente que sí que usa los manuales de la televisión, o si tienes una cámara reflex o compacta o la que sea y utilizas realmente el manual, manuales que realmente sí que hayas utilizado y que consultes habitualmente, ese sí los puedes guardar. El resto los tiras todos. ¿Qué más? Echando algo para la chuleta. Extractos de tarjetas bancarias. Extractos de tarjetas bancarias, ¿para qué lo quieres? Una vez que ya has comprobado que se corresponde con lo que tú has gastado, ¿para qué necesitas guardarlo? El banco tiene esos datos, si los necesitas en algún momento puedes ir y pedirlo. O hoy en día con la banca electrónica, quien más quien menos tiene acceso electrónico a su banco, y ahí puedes ver todos los movimientos de las tarjetas y todos los movimientos de tus cuentas. ¿Para qué necesitas
último extracto en papel. De las garantías y los manuales ya hemos hablado. Materiales de cursos. Cursos que hayas hecho y te has guardado el librillo que te dan. En los cursos de formación te guardas el librillo porque, claro, esto me puede ser útil algún día. ¿Cuándo? La utilidad de un curso para Marie Kondo. Yo todo esto que digo es los razonamientos de Marie Kondo, ¿vale? Que no me coma nadie. La utilidad de un curso existe mientras estás haciendo el curso. Una vez que has terminado el curso, si no lo pones en práctica inmediatamente, lo que has aprendido, la utilidad del curso ha sido cero. No te sirve para nada, porque no vas a volver a ir a mirar ese manual. Y a mí me ha pasado, yo he hecho un montón de cursos de enfermería, tengo los manuales ahí en casa, jamás los he vuelto a quitar. Entonces, tíralos todos. Si realmente crees que necesitabas algún curso concreto, vuelve a hacerlo, pero esta vez ponlo en práctica. Es lo mismo que con los libros. Si realmente necesitabas ese libro, vuelve a comprártelo. Pues con los cursos igual. Si realmente lo necesitabas, vuelve a hacerlo. Haz el curso otra vez, porque le sacarás provecho. Pero ponlo en práctica. No vuelvas a cometer el mismo error. Y entonces ahí sí te puedes quedar el manual. Tarjetas de felicitación, postales de Navidad, de cumpleaños, de todas estas cosas. En cuanto acabas de leerlas, su función ha acabado. Es como los libros. Y suena estúpido, porque dices, pues, ¿cómo voy a tirar? Pues sí, quédate solo aquellas que realmente te proporcionan alegría. Yo, por ejemplo, tengo una que es muy pequeñita, que está por ahí, que es de una familiar de un paciente. Es una tarjeta así. Y me produce muchísima felicidad porque es la primera vez que yo me sentí valorada como enfermera en Inglaterra. No hacía mucho que había llegado, mi inglés no era muy bueno y esa sensación de, ostras, pues realmente he ayudado a alguien y mira cómo me lo agradecen, pues te llena. Y entonces esa tarjeta pues es muy especial para mí. Pero después, pues yo qué sé, las típicas felicitaciones navideñas que te llegan en masa. Es como, ¿y para qué quiero 50 tarjetas de Navidad cada año? Tíralas. No, si la gente no se va a ofender, la gente te las ha mandado para felicitarte la Navidad, se ha pasado la Navidad, pues ya no hace falta. El año que viene ya te mandará otra. Y recortes. Recortes, pues yo qué sé, recortes de recetas, de mapas de... Ella dice que solía juntar mapas de Kioto, pero después cuando iba a Kioto nunca se los llevaba, entonces ¿qué parece? Y si es algo que... si es algún recorte que realmente te haga feliz, hazte un scrapbook, cómprate eso, una especie de álbum y hazte tú las páginas con cartulinas, con los recortes pegados y decorado un scrapbook que puedas ir a mirar y que te haga feliz verlo cuando lo tengas. Entonces, estos son los básicos de ordenar papeles. Me voy a poner con un montón, ya no lo voy a grabar porque ya sabéis cómo va. De los otros vídeos ya sabéis cómo va, ¿vale? Yo os explico las vías generales y después os enseñaré el resultado. Estáis viendo el montón que tengo. Debería quedarme con nada, 4 o 5 fundas plásticas, pues una con el contrato de trabajo, otra para el alquiler. Los papeles del coche los tengo dentro del coche, me gusta llevarlos todos ahí. Cosas pendientes que tenga que hacer, que no creo que tenga mucho, y tarjetas creo que me quedaré 2, 3 a lo sumo. El resto debería irse todo para aquí. Así que bueno, a ver, ahora nos vemos. Bueno, me ha llevado 2 horas, pero ya he acabado con los papeles. Esos son los papelitos que me tengo que quedar, nada más. Esos son carpetas vacías. Y eso es toda la cantidad de basura que tengo para tirar. Y esto es que me ha hecho gracia que tengo como casi 20 tickets de tren de a lo largo de estos 2 años, que no sé realmente por qué los estaba guardando, con qué función. Así que nada, esto es mi rastro de papeles, que ahora los meteré aquí
porque como es de estas transparentes, pues me parece lo más práctico. Lo único con lo que no tengo claro qué hacer es con las nóminas, que las tengo todas aquí, pero es que en realidad las tengo en formato digital en el trabajo, si quiero. Entonces, pues, no sé. Y eso, y lo que os decía es tarjetitas postalitas, pues esta que es la que os decía de la familia del paciente, esta que me la mandaron mis padres el primer año que estuve aquí, que pasé aquí, el primer cumpleaños, y esta que me la mandó una amiga que se ha vuelto a España y me la mandó estas navidades y me hizo mucha ilusión. Así que nada, este es mi lote de papeles.